Ya estamos finalizando el mes de abril y siempre hay una sorpresa en el medio, sobre todo en el mundo de la política. Durante todo el año pasado, durante prácticamente la parte de este año, el gobierno de la provincia anunciaba que el calendario electoral nacional era su propio calendario, que iban a compartir las fechas de las elecciones. Elecciones primarias o las PASO el 11 de agosto y finalmente las elecciones nacionales, generales y provinciales el día 27 de octubre. Todo el mundo, diputados nacionales, la gente del gobierno. Sin embargo, a último momento, la semana pasada, un decreto del gobernador convocando a fechas diferentes. ¿Por qué? Porque dice que la justicia nacional electoral le dijo, no, muchachos, tienen que elegir muchas categorías. Por lo tanto, ir con voto papel y con el voto con boleta electrónica es prácticamente incompatible, la gente va a tener que hacer largas filas, mucha espera, va a ser muy tedioso y complicado. Mejor desdoblen las elecciones. Pero ¿quién toma la decisión? ¿La justicia electoral o el gobierno de la provincia? Finalmente desdoblaron las elecciones. 6 de octubre las primarias provinciales y 10 de noviembre las provinciales generales. 2 calendarios diferentes, vas a tener que ir otra vez 4 o 5 veces a votar si hay balotaje. En principio es simplemente la molestia, además del costo. Pero quiero saber si hay algo en el medio, hay una estrategia electoral. Algunos dicen, no, esto está hecho como para beneficiar a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dentro del panorama político aparece la figura de Sáenz, que dijo, no, yo si hubiese sido gobernador hubiese hecho lo mismo. Y hoy, aparentemente, es el hombre más próximo a ocupar el sillón del gobernador. Entonces, ¿es en verdad una decisión neutra que no perjudica ni beneficia a nadie? ¿O hay en el medio algo que vos y yo no lo estamos mirando? ¿Se está ganando tiempo para beneficiar a alguien? Es uno de los temas que vamos a tocar en la noche, porque hay participantes de distintos sectores. Por ahí la estoy trayendo un poquito tarde la discusión, pero me interesa la profundidad. Vos sabés que yo no trabajo jamás con la urgencia de la noticia, ni tampoco me interesa. A mí me interesa el análisis, interpretar y que vos saques tus propias conclusiones. El otro tema pasa ya por lo nacional, es decir, todo lo que nos está pasando a los puntanos, a los correntinos, a los salteños, misioneros, tiene que ver con lo nacional, porque la macroeconomía y las políticas nacionales la maneja el presidente de la nación, que hoy se llama Macri. Por eso es importante que nosotros como salteños estemos despiertos, a ver quién es el próximo presidente. ¿Será Macri de nuevo? ¿Será Cristina Fernández? ¿Será Labaña? ¿Será Urtubey? ¿Será Massa? ¿Quién es el próximo presidente? Yo lo que veo ahora es que ni Cristina se subió a una candidatura, ni Macri se bajó. A pesar de que hay algunas encuestas que dicen, mira, cuando se empieza a desinflar Macri, crece Cristina, pero al mismo tiempo crece una vorágine que piden los mercados de auxilio, sacan bandera roja, sube el dólar, se caen las acciones argentinas, sube el riesgo país, que tocó el viernes 854 puntos básicos, como diciendo a Cristina no la queremos. ¿Es el establishment el que define la candidatura del presidente de la nación argentina? Yo tengo esa pregunta, pero no tengo la respuesta. ¿Quién es el que fija? Estamos en un problema. Si se decide afuera quién va a ser el presidente de la nación de este país, estamos en un gran problema. Tenemos que definirlo acá. Ahora, ¿puede ser Macri el actual candidato de Cambiemos? Mirá la pregunta que te estoy haciendo. ¿Puede ser Macri el actual candidato de Cambiemos a la presidencia de la nación, teniendo en cuenta que además es el presidente y estamos en medio de la crisis que estamos viviendo hoy? ¿Se puede ser piloto de tormentas y candidato al mismo tiempo? Es lo que quiero preguntar. ¿O valdría la pena poner otro candidato? Algunos hablan de Vidal Lustó.
María Eugenia Vidal a la presidencia y Lustó a la vicepresidencia. ¿Será cierto esto también? Lo vamos a charlar en la noche. Y después distintas visiones políticas, de acá ya más, ¿qué te puedo decir?, salteñas. ¿Qué pasa con una intendencia que hoy está controvertida? El otro día yo presentaba en mi otro programa de televisión a dos candidatos fuertes a la intendencia. Uno, Betina Romero, y el otro, que también aparentemente es un candidato fuerte, Martín Grande. ¿Son los únicos dos o hay más? ¿Por qué es como que está todavía callada ahí o detenida ese tipo de candidatura? Lo vamos a charlar en la noche. Por eso, quédate acá, te doy la bienvenida a la realidad como hacemos siempre, porque en un instante comienza La Huella, periodismo ciudadano y en serio. Muy bien, señores, estamos ya iniciando acá La Huella, periodismo ciudadano. Hemos hecho una presentación para charlar distintos temas y con gente que sabe, que tiene opinión crítica sobre la política y que además participa de la política. Un hombre esencial en la política es el doctor Manuel Santiago Godoy para ayudarnos a interpretar, para emitir su propia opinión, presidente de la Cámara, todo el mundo lo conoce. El ingeniero José Vilarino, que es secretario general del Partido de la Victoria, Socorro Villamayor, concejal Salta nos une, y además está Claudio Del Pla, que es diputado provincial del Partido Obrero. Entre todos vamos a dar una visión para acercarte a vos lo que se ve y lo que no se ve, si es que se puede, ¿no? ¿Se podrá o no dar una visión? Todo es posible. ¿Todo es posible? ¿Y usted, doctor Godoy, qué piensa? ¿Cómo mira hoy el panorama? Empecemos por esto, empecemos por esto de el desdoblamiento electoral. ¿Qué opinión le merece? Me parece que el desdoblamiento electoral, yo lo planteé, el voto papel, inmediatamente salieron a decir que era una especie de complot de parte nuestra. Yo planteé porque me parecía que la candidatura que subsume a toda la demás, la de presidente, que la más importante, muchísimo más importante que gobernador de la provincia, pero muchísimo más, porque es la que decide el destino de todo el país, es la que maneja el 70% de los recursos de estas provincias, y me parecía que esa era la candidatura importante. Bueno, en realidad la jurisprudencia de la Cámara Electoral, cuando hay más de 5 categorías, establece claramente que no puede desdoblarse las elecciones y que tiene que ser absolutamente con todo voto papel. Entonces era mucho más fácil que el voto papel nuestro, a partir de la candidatura a gobernador, se enganche a la otra. Porque si no es como que de repente el Estado provincial, en uso de las facultades democráticas tuyas, te hace cortar el voto. Paren acá. Hasta acá votamos nosotros, que es el cargo de diputado nacional o era de Mercosur, creo. Después de ahí en adelante es otra elección. Andá, ahí está tu voto electrónico, con boleta electrónica, que yo no lo cuestiono, digo que me parecía que en este instante no se puede hacer. También sostenía en ese momento que Urtubey, como fue el aladí del voto con boleta electrónica, que recorrió el país diciendo este es el voto ideal, y además lo voy a introducir una reforma, si yo llego a ser presidente, o propuesta que tenga que ver con una reforma electoral nacional que tenga que ver con la calidad política, cosa que Pérez, que fue diputado, que está encargado de la parte, sí, él aceptó el voto con boleta electrónica. Pero sin embargo en la capital federal no se lo dejaron usar. Entonces Urtubey decidió, después podemos discutir las motivaciones políticas, pero en principio por esto, porque la Cámara Electoral Nacional le dijo no. O sea, hay esa incompatibilidad. No, para mí, claro. Vos tenías que decidir por voto papel, es una incompatibilidad voto con técnica, boleta electrónica. Además de la que claro, políticamente. Porque vamos a suponer que sean rápidos todo el mundo y que voten en 3 minutos. Mirá lo que te digo, 3 minutos. 3 minutos el voto papel y 3 minutos el voto electrónico. Si vos multiplicas 3 por el 70% de los electores de cada mesa, y te da 17 horas. Claro. 3 minutos, digamos, en el mejor de los casos, que vos ya tengas... No, nadie vota en 3 minutos. Entonces, sí. Son 2 votos. Entonces, me parece que eso lo decidió al hombre a decidir, a desdoblar y a hacer un... Ahora, ¿por qué se dieron cuenta tan tarde de eso? Porque venir sosteniendo... Bueno, pero hasta el final es la cuando 17 provincias ya habían dicho que no iban con el calendario electoral nacional. Pero las otras provincias se escondieron todo de Macri.
todos los gobernadores empezaron a salir, lo ven a Macri y salieron disparando todo. Y acá obviamente que el intendente también tenía esa posibilidad absoluta de esconderse de Macri. Es mi visión, no te quiero decir que la comparta todo el mundo. ¿Y porque quién quiere salir con Macri? ¿Cómo no? Yo escuché a gente que está con Macri. Por ejemplo, Martín Grande me dijo el otro día, yo sigo siendo de Macri. Algunos hay, yo no digo que no, pero... Debe ser un sobreviviente. Digamos, la categoría sobreviviente. yo estoy hablando de ¿Grande? gente yo digo de gente electoral, no vale la pena que me haga perder el tiempo con el hombre. Yo digo de temas electorales, gente que decide su destino y preocupa, salieron de Macri. Morales, te estoy hablando Morales. Hoy Morales es el único hombre que está de acuerdo con las últimas medidas económicas porque recibe una plata extra para absolutamente todas las cosas. El gobernador de Jujuy, ese hombre le dobló las elecciones. O sea, no hay a nadie que se quedó. Ustedes no tenía necesidad de doblar las elecciones, solamente esta necesidad de enfrentar, y a mí me parece que Urtubey, de su motivación política es que se supone que Gustavo Sanz lo va a apoyar, y me parece que al otro día se dio eso, yo estaba en el Pero discurso. ¿Es cierto ese apoyo que lo va a llevar a la boleta? Yo estaba el 16 en el discurso del Día de la Ciudad de Salta, en el Parque San Martín, y Gustavo dijo ahí que él quiere que sea un hombre del norte, el presidente de este país, que le parece que es el que va a subsanar los grandes inconvenientes. O sea que Sáenz ya está decidido a eso, a llevar una boleta a Urtubey. No, en primer lugar, permíteme que dé mi opinión. Sí, por supuesto, claro. Las elecciones y las posibles modificaciones de voto papel a voto electrónico. En primer lugar, cuando desde la Cámara se propuso en su momento la modificación para que todo el sistema sea voto papel, tuvimos quienes nos opusimos, puntualmente di mi opinión en contra, por cuanto el voto electrónico, más allá de las bondades de uno y otro sistema, es algo que está establecido por ley. Esto está del año 2015 y de hecho del 2015 a la fecha se ha modificado en una oportunidad por el hijo del diputado. No está. No, es un error de interpretación y de lectura de tu ley, de la ley. No, lo que dice es, podrá usarse. Ahora, usado el voto electrónico, nosotros pusimos garantía. No, hay una ley que hemos promovido. Vos de hecho dijiste, el galán fue el gobernador, término que acaba de emplear, e impuso el voto electrónico en la ciudad de Salta, y de hecho en las últimas elecciones hemos tratado de educar a la ciudadanía en este avance de tecnología. Está perfecto eso. ¿Está bien? Yo estoy de acuerdo con el voto electrónico. No, perfecto. Déjame que termine, por favor, la expresión, si no nos vamos cortando. Cuando digo que el hijo del diputado, el diputado Godoy, también propuso en su momento la modificación... El diputado Lucas Godoy. Exacto, Lucas Godoy. No me acordaba el nombre de tu hijo, porque es Lucas. No me acuerdo el nombre de tu papá. Bueno, después te lo digo. Lucas Godoy, el hijo del diputado, en su momento modificó la normativa. ¿Pero por qué? Porque buscaba justamente perfeccionar el sistema con mayor transparencia. Entonces, el control que se hacía sobre un 5% de la totalidad de los votos emitidos, él solicitó que se haga sobre el 100% el conteo manual posterior al sistema de boleta electrónica. Es decir, está por ley, es una ley que requiere la apertura de una cámara, articular ese mecanismo y modificarse. Hacer eso a pocos meses de una campaña, de una elección, como es el año 2019, me parece que no era modificar las reglas del juego sobre la marcha, cuando ya uno está programado a ese mecanismo. Eso por un lado. Por eso sostenemos que estas elecciones al menos, es como todo, tampoco modificar la Constitución unos 3 meses antes de una campaña, de una elección. De un año electoral, claro. Esas cuestiones hay que merituar los tiempos y la oportunidad. Eso por un lado. Con lo cual entiendo que este año es apropiado continuar con los sistemas existentes. El desdoblamiento es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo Provincial otorgado por la Constitución en el artículo 142, donde claramente establece que el gobernador de la provincia es el que determina el calendario electoral. Ahora bien, si el gobernador meritó y entendió que tiene que haber desdoblamiento, está en uso de su facultad. De sus facultades dadas por Constitución Provincial. Y además él hizo una aclaración, Urtubey. Él dijo, yo no cambié la fecha porque nunca las había llamado. No había decreto que determinase fecha, es decir, no está modificando. El decreto 449, que emite este año, y después el 450, que se refieren a esta temática, son la primera expresión mediante un acto administrativo del gobernador en este sentido. Ajá. ¿Y al sector político de ustedes los beneficia o los perjudica esto? Están quienes entienden que puede favorecer,
por cuanto justamente, como bien decía recién el diputado Godoy, permitiría para aquellos que de mala fe quieren asimilar a Gustavo Sáenz con el macrismo, decir que esto le permite una separación. En primer lugar, decir que si un peronista hay en Salta, un justicialista, es el intendente Sáenz, de eso no cabe la menor duda. Es cierto que ha trabajado estos 3 años gracias a los fondos que recibió de la presidencia de Macri, pero eso no desdibuja ni su ideología, ni tampoco el sector al cual perteneció toda la vida, con lo cual ni favorece ni es desventajoso. Es una decisión neutra para ustedes. No tiene mayor, para mí no tiene incidencia. ¿Y honestamente ustedes, creo que la Claudio, gente vota a los candidatos Ajá. Y que incluso hoy la ciudadanía, y eso no hay que menospreciarla, es apta, incluso hasta en una lista sábana para decir este presidente sí, este gobernador no, o viceversa. Claro. Mira, no, el esfuerzo que se hace para presentar esta decisión como una decisión técnica es notable, pero acá la decisión fue política. ¿En qué sentido? Tiene A que ver. ver con la conveniencia de los principales protagonistas del poder en los últimos 24 años en esta provincia. A ver. Pedro Sáenz, Urtubey, es decir, Olmedo, todos festejaron esta decisión, todos. Simplemente porque todos han sido piezas clave del sostenimiento de este estrepitoso fracaso del gobierno de Macri. Han mandado a votar, y votaron ellos, en el caso de Romero, todas y cada una de las leyes del ajuste. Le dijeron al pueblo argentino que haciendo lo que Macri iba a hacer, íbamos a encontrar una salida, aunque tuviera un sacrificio de por medio. El intendente Sáenz fue la cabeza del Frente Oficialista de la última elección y festejó el triunfo de Macri en la provincia. No veo cómo se podría decir de que no forma parte de esa tendencia. Lo que ocurre es que nadie quiere hacerse cargo de la hipoteca, ¿sí? Nadie quiere reconocer esta criatura de la cual todos tienen algún grado de paternidad. Y esto es grave porque yo estoy hablando en estos términos figurados, pero aquí hay una tragedia social como consecuencia de esto. Aquí tenemos los datos de la pobreza, aquí tenemos los datos duros de la desocupación, aquí tenemos el 48% de trabajo negro en la capital de Salta, aquí tenemos un déficit de vivienda que del 2001 hasta acá pasó de 45.000 a 70.000 viviendas, con familias con problemas de vivienda, tenemos el problema de la pobreza. Entonces se quiere ir a un proceso electoral enmascarando la responsabilidad de los que han gobernado en este régimen de favorecimiento de minorías todos estos años y alineados, en su momento con Menem, ahora con Macri, ¿no es cierto?, en políticas que han golpeado muy fuertemente los derechos y la propia economía provincial. En estos 24 años Salta pasó, no solo en pobreza, de segunda a novena en producción petrolera, por ejemplo, de segunda a novena. Es un retraso estructural de la economía. El último año se perdieron 1.000 puestos de trabajo de la industria, de esos que son muy difíciles de crear. Y te hago la cuenta, si querés, 500 de Ingenio San Isidro, 250 en el Tabacal, 300 en la cooperativa de productores tabacaleros, que ya no procesa tabaco. Esos son síntomas de un régimen que está agotado. Y entonces quieren presentar un cuadro electoral desdoblado para que parezca que no están asociados a esta crisis o a este hundimiento nacional. Hoy se discute si Macri no solo si va a ser candidato, escuché tu introducción, se discute si Macri llega a octubre. Cada vez parece más lejano el octubre. Las medidas de la última semana son el reconocimiento de un default del gobierno. Ha anunciado precios cuidados que no van a cuidar ningún precio, congelamiento de tarifa que no van a congelar ninguna tarifa. Hoy estuvimos con el presidente del MT y naturalmente la tarifa del ómnibus va a seguir, el propio gobernador dijo la tarifa de la luz va a seguir adelante, los precios cuidados son imposibles de encontrar, lo pusieron de otra manera, y nadie le cree, pero no nadie le cree desde el lado de las víctimas, ya desde el lado de los del palo de él, están diciendo este hombre no va, el capital financiero, los acreedores argentinos, están discutiendo un relevo de la candidatura, otra variante de Cambiemos, esto que decías vos, Vidal, con Lustó, una ampliación. Están discutiendo cómo rearman un régimen político, no para que las cosas cambien, sino como para poder hacer lo que Macri no le dio el cuero a hacer contra el pueblo argentino. Reforma previsional, reforma laboral, todos giran en el campo de los acuerdos con el Fondo Monetario, y digo todos. Kicillof se reunió. Bueno, ahora avanzamos con la política nacional, pero quiero rescatar este es mi análisis. De José Vilariño, dentro de lo que es Unidad Ciudadana. ¿Cómo vieron el desdoblamiento? No, yo, creo como que es una decisión política del gobernador. Tiene facultades, las tiene, razones técnicas las tiene, pero me parece que la razón fundamental es política.
Y yo creo que primero, no creo que se beneficia de esas decisiones él. Él no piensa en los demás. Piensa en él. ¿En qué lo beneficia? Porque él quiere claramente explicitar una candidatura a presidente que si iba con voto papel o con voto pegado a la nacional, yo creo que iba a quedar tristemente hasta tercero, podía quedar a provincia, así lo indican los números. Entonces él lo que hace es retrasarla, separarla y separarse también políticamente de quien él fue el primer gobernador justicialista, o sea que fue el garante de la historia es para que cuando él se presente a candidato nacional todavía no se sepa el resultado de la provincia. Claro. Él incluso, acuérdense que fue el primer gobernador que en nombre de todo habló de la gobernabilidad y en aras de esa gobernabilidad aprobaron todas estas leyes que terminaron lesionando la economía y sobre todo los sectores sociales de la Argentina. Yo creo que además es inoportuna e inconsulta. Inoportuna, él mismo durante un año nos estuvo diciendo sobre las bondades de coincidir. Sé que yo faltó la palabra del gobernador. Primero habló de los costos. Creo que el costo del sistema del voto electrónico, si no hay extra como hacen en la obra pública, creo que va a rondar los 250 millones de pesos y después no hay, ¿cómo se llama? Adicionales que le llaman, ¿no? Si sumale vos la contratación de la distribución del correo, más el sistema informático, y vos estás hablando de 500, 600 millones, ¿no? En un lugar de crisis, digo, no es un número importante en la prioridad política destinarlo a esa plata o mucho menor a otra cosa que hoy está demandando. Y segundo, me parece que la multiplicidad de elecciones termina cansando al electorado, ¿no? Creo que hoy la gente está más preocupada en función de la situación, cómo dedica su tiempo para terminar y tratar de buscar cómo llega a fin de mes comiendo, cómo llega con el transporte, cómo llega pagando las tarifas, cómo llega si tiene algún remedio. Y me parece que ahí comete un error de esa naturaleza que obviamente responde simplemente a las ventajas y de tratar de preservar ellos su situación, me parece a mí, de privilegio, pensando que con eso a los otros contendientes, a algunos los puede potenciar y a otros los puede, digamos, menoscabar, ¿no? Primer bloque de la huella 2-2, son 4 acá. ¿Tendré que desempatar yo? Pregunto. Después te lo cuento, la pausa y vuelvo. Es solo un momento, es una mirada y saber. Bloque de la huella, si te enganchás recién, José Vilariño, está Manuel Santiago Godoy, Socorro Villamayor y Claudio Del Pla, charlando de política. Avanzamos ya en el primer bloque sobre el desdoblamiento de las elecciones. En la presentación abordaba un tema que, de alguna manera, también lo repasamos acá muy por arriba, pero quiero profundizarlo ahora. ¿Qué pasa con las candidaturas? Cristina no se subió a la candidatura, todavía no dijo que va a ser candidata. Y Macri todavía no se bajó. Un juego de relatividad absoluta en el tema. Ahora, dentro de eso, ¿puede Macri ser candidato y además presidente de la Nación en una crisis como la que vive hoy la Argentina? Pregunto. Yo te decía, no sé si hay respuesta. ¿Ustedes tienen alguna respuesta para esa pregunta? Mirá, ¿querés que te conteste yo? El que quiera, estamos charlando. Mirá, no, es evidente que él no puede evitar hacer una campaña electoral y estar asociado a un fracaso. Eso es manifiesto. Como cada medida que anuncia da la idea de que no solo es injusto todo lo que hace, sino que es impotente. Y cuando el pueblo observa que un gobierno es impotente, empieza lo que empezó a ocurrir ahora. Crece el humor popular, el sarcasmo. Es decir, cuando un gobierno está en las últimas, la gente empieza a burlarse de ese gobierno. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Eso es un dato de todos los gobiernos. Pero creo que le hace mal eso al proceso democrático. No. Porque nosotros tendríamos que respetar. La gente todavía conserva en medio de la crisis no? la capacidad de reírse. Es muy sano. sano. A ver, escúcheme, Claudio. Se fue Cristina a Cuba hace 3 o 4 días. Ajá. Le sacaron una foto en el avión, un pasajero que iba sentado a 2 metros de él, se armó un escándalo, hay que aplicarle un correctivo, le quería salir a pegarlo a Aníbal Fernández. ¿No? A Cristina por haberle sacado una foto. A Macri lo apedrean cuando sale a la calle y todo el mundo lo festeja. A mí me parece de No, estoy hablando del humor, no de las piedras. Te estoy hablando bien, del humor pero y de la ironía popular. ¿Cómo? Como una figura para entender cómo está de mal este gobierno, nada más. Claro, Jorge y otra gente como hoy ha ido a
a reclamar y la han agarrado a pedir una audiencia con la ministra Stanley y la han agarrado a la patada, por ejemplo. Claro, hay una violencia. Yo te voy a decir una cosa, usted lo está subestimando mucho, Macri. Macri llegó a ser presidente, alguna capacidad tuvo, todos se le reían. Pero en 10 años logró de un partido vecinalista ganarle a todos Bueno, entonces es una virtud, yo te pregunto. Ahora, claro, los tipos, los poderosos, que es lo que pasa con estos dirigentes que terminan funcionales para ello, piensan que ya le hizo el trabajo sucio, ahora no lo quieren porque electoralmente no les sirve. Ahora yo me siento del lado de Macri, y Macri no va a regalar esto, o sea, tiene un costo que evidentemente político muy grande, pero el tipo no lo va a regalar y yo creo que va a hacer todo. Por eso yo no creo en lo que vos estás diciendo, quién es el reemplazo. El reemplazo es Macri. Yo no conozco. No, yo no digo nada. Yo no conozco otra Simplemente instancia en la República Argentina, un tipo que tiene tanto poder, que lo ha logrado, está y llevando sus políticas a gusto, obviamente para él, no para la gente, para el país. Yo creo que él va a ser el candidato. Yo No, pero es muy importante lo que está diciendo José Milarino. Yo no tengo duda. Claro. Obviamente hay tipos que quieren despegarlo, lo que ya lo usaron. No, bueno, quiere La Nación, Clarín y todos los grandes periodistas lo quieren, hoy ya lo están votando. Pero la verdad sea dicha, que yo comparto lo que dice Claudio y José, me parece que los humoristas se van a quedar sin laburo. Porque, Y los encuestadores también. Porque humoristas, ya más humoristas que Macri no hay en este país con todas las cosas que dice. Entonces, me parece que hoy ser humorista, el otro día escuchaba una cooperativa de humoristas y de escritores que los separaron de sus respectivos diarios como consecuencia de la cantidad de despidos, y dice que le está yendo bien. Hicieron una cooperativa y copian lo que dice Macri, inventan humor, y lo va perfecto. O sea, yo ni siquiera inventan. Yo digo que a mí me parece que Macri va a pelear, ¿no? Comparto, va a pelear la de él y va a jugar hasta el último minuto. Hasta que algún día venga el dueño de Clarín y le diga, no, lo tuyo ya es imposible. Entonces ahí ya se dará cuenta o no se dará cuenta. Yo digo que a mí parece que al país le va a hacer bien que gane cualquiera menos Macri. Pero ¿cuál es el cualquiera? ¿Quién es el cualquiera? Puede ser Cristina, puede ser Urtubey, puede ser Massa y puede ser la... Pero a ver, ahora yo le pregunto a o puede ser ustedes, del Caño, son- o puede ser del Caño. Los digamos, cuatro cualquiera. son avesados políticos y tienen años. Ya fracasó este hombre. Pero yo le pregunto a ustedes para que más o menos le orienten a la gente y a mí. Hasta ahora no tomó volumen la candidatura del famoso Frente o Alternativa Federal que se llama. Está ahí quieta y casi dormida. ¿Cómo se presenta Urtubey a nivel nacional? Le va a decir, ¿quién soy? Y la gente va a preguntar, ¿quién es usted? ¿Y qué puede contestar Urtubey? ¿Qué le diría a usted si fuese Urtubey? ¿Quién es usted? Supongamos que sea usted Urtubey, viene un elector... Diría qué voy a hacer. No le diría este quién país. es, qué ideología tiene, qué representa, a dónde va. Urtubey creo que tiene un 70-80% de conocimiento o algo menos en la gente del país, y me parece que lo conoce, me parece que falta explicitar su propuesta, espero que tenga tiempo. Yo creo que Alternativa Federal es un... El problema, yo personalmente tengo una teoría, a mí me parece que cuando hay, de una vez por todas, y en esto es casi como ser troquista, los extremos se tienen que pelear, o sea, tiene que definirse esa situación, acá se tiene que definir. Yo lo que sí creo que hoy para mí Macri no llega, siendo candidato, a la elección de octubre con chance. O sea, va a perder. Puede ser que sea una final, un escenario que realmente Urtubey lo vería con mucho agrado, entre Alternativa Federal si es que gane las PASO y Cristina si es que gana la general o el que sea del otro lado. Hoy Kicillof está a la misma altura de la Ahora, Vidal. A mí lo que me apena, mira lo que te digo, como argentinos, Ajá. es que por lo general votamos digamos, frente al disgusto que nos provoca un candidato, votamos al anterior, como si estaríamos castigando a la persona y en definitiva nos Es terminamos que es un castigando país a de nosotros. castigos, el voto ha sido Bueno, tradicionalmente pero así. honestamente apena, porque si nosotros tenemos, recién hablábamos del humor y bueno, si es un juego de palabras en relación al humor, es cierto que las investiduras no se respetan, porque nosotros como argentinos, más allá de la política de Macri, que podamos o no estar de acuerdo, sí es cierto que avanzaba y retrocedía con cada medida que iba tomando, porque encima las daba en tiempo inoportuno y no tenían contenidos. O sea, es real que la política de Macri deja mucho que desear. Claro, ha sido errática, sí. Ha sido errática. Entonces, ¿qué hace la gente? Lejos de decir cómo podemos cada uno, como civiles, no digo solo los que ocupamos cargos políticos,
¿Cómo podemos ayudar? El ciudadano común desde no criticar a su presidente, porque estamos hablando de nuestra Argentina y de nuestra cabeza que nos representa en el mundo. Ahora, empacados con Macri, molestos con Macri, criticándolo a Macri, haciendo chistes, los memes y todo lo que existe como país de subdesarrollo que somos, votamos ahora, algunos proponen, a la contra, a la que estuvo. Entonces, ahora te castigamos Macri, pero nos castigamos nosotros. Entonces tenemos Macri, con un país que no tenemos en este momento para decir, esto nos deja Macri, como positivo me refiero, y una Cristina que honestamente se fue porque no daba más el país. Entonces, pensar que ahora, por enojo a Macri, votamos a Cristina, bueno, ojalá, por ejemplo, Alternativa Federal sacara un emergente que verdaderamente represente algún proyecto que a los argentinos nos haga bien. El problema es que nunca hay emergentes. Si uno mira pero esa es siempre tu son... mirada, la acabo de descubrir, qué bueno. Pero ¿Cuál? quiero decir, esa ¿Cuál es es la la que acabé de decir. interpretación? A ver. Es tu mirada, ¿por qué la votás vos? ¿O por qué tomás vos tu voto? Pero la gente que No, está no es la despedida, mía, la no gente es que la está mía. despedida, la gente que tiene que pagar gas, No, que tiene no, que no pagar es la la mía. luz, la gente de todo el país, las pymes que cerraron, la gente que creyó en este hombre, que dijo pobreza cero, que dijo la inflación no es un problema. Esa gente vos la tenés que mirar, porque la verdad que si votamos nosotros, aquí el único voto Macri va a ser tuyo. Pero quiero decirte que en realidad Quiero aclararte que las cosas a mí veces me no son, parece que no indudablemente tiene nada las que ver la cosas no son como política. una las dice, sino No como tiene nada cada que ver uno la política. interpreta. Si la En gente- ningún nosotros somos un momento, voto a ver más. Santiago, en ningún momento he dicho, Es en tu, es tu ningún palabra, momento he también es lo que vos dicho, pensás. no, en ningún momento he ventilado mi voto, si ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos. No, Si pero vos si vos- interpretas, a ver, Santiago, si vos querés desviar la conversación para No, decir no. que la gente de No, Gustavo no Sáenz, sería pues yo tan represento a irrespetuoso. Sáenz, No, ni votamos lo sé, a Macri, ni lo yo te sé pido, eso. más bien preocupate Ni en lo decir sé. a quién vas a votar vos y A con mí quién me gusta- estás, a mí y me no gusta- ponerme a mí me con gusta Macri. más Gustavo Yo Sáenz que dije Macri. claramente que en Salta, ante las Olvidate figuras, de eso, entre las olvidate. figuras que planteábamos acá en la mesa, entre Macri, Cristina y Alternativa Federal, yo estoy diciendo cuál es el análisis, entiendo que hacemos Pero es un lamentablemente análisis los de la argentinos. política. Pero Yo no te estoy dije en hablando de ningún la momento, gente. ¿Qué no opina estoy la diciendo- gente que lo sufre a Macri? ¿De quién es la culpa? Hablé del ciudadano Pero común escúchame, ¿de cuando va quién a es la culpa de lo que votar, está cuando pasando? ve que no llega porque las tarifas siguen subiendo. ¿A quién es la culpa? Cuando ve... ¿Tuya? ¿De Gustavo? No, ¿por qué hablas de culpa? No, ¿Pero de trataste quién que es la estás absolutamente todo. responsabilidad? Te ¿De estoy quién es? diciendo que hoy tenemos, para pasártelo en limpio, pues indudablemente has interpretado lo que quisiste. Entre Macri, entre Cristina y uno que salga de Alternativa, ojalá hubiera un emergente en Argentina. Eso dije. Claro, pero la memoria de la Eso gente, dije. yo considero que es Santiago. Acá no necesita ser economista, Sos dirigente pobre. político, va a comparar ¿Sabes qué es lo un que gobierno pasa? con otro frente a la experiencia, ya lo O sea, vivieron. para vos es mejor el de Cristina que el de Macri. Que ya lo vivieron, ¿me entendés? Que ya lo vivieron. ¿Gozó? Sin ninguna duda. Sin duda. Sin ninguna duda. Sin duda. Cristina es mejor Sí, que pero Macri. ¿qué cree que Si tiene no, el a ver, consenso no que entiende tiene? la gente. Porque la Sin gente, duda. sin ninguna duda. Si Entre este esos dos, te es así. pregunta para mí hacerme avergonzar, sin duda. ¿Qué cosa? Yo ahora ¿Qué cosa? planteo ¿Por qué una sería una alternativa vergüenza? que creo que es mejor que la de Urtubey. Pero si vos comparo los dos gobiernos, el de Cristina y el de Macri, lejísimo, Cristina. Pero Yo Urtubey no creo- va por Alternativa, disculpa, te pregunto. ¿cómo? ¿Urtubey no va por Alternativa? Sí. Y bueno, estoy proponiendo son una las nueva, tres estoy opciones que buscando una planteé. nueva, Son las tres opciones estoy que planteé buscando- y dije, y Alternativa no tiene un candidato, ojalá Sí, haya un es emergente. Urtubey, es Y lo Urtubey, dije. candidato de Mira, Y vos me dijiste, lo votas a Macri, permítame o sea, terciar en Yo este digo asunto. eso. Mira, Yo digo que vos me preguntaste quién es Permítame. mejor, Cristina o Macri. Permitime, Indio. Cristina, así, entre los dos. Entre los dos. yo estoy en contra de que el pueblo argentino vuelva a ser sometido a un chantaje, Claro. ser ¿Entre sometido quién? a tener que comer entre Macri y Cristina, elegir entre esas alternativas. La experiencia el de voto castigo. Cristina terminó. Cristina, viniendo del campo progresista, le pavimentó el camino a un gobierno de derechas. Se agotó, tuvieron todos los recursos fiscales, no pudieron producir ninguna transformación en serio del país. Hay que superar esta experiencia. Este es el problema. Acá hemos tocado fondo y tenemos un problema, y por eso tanta volatilidad, porque es lo que hay a nivel de candidaturas y a nivel electoral, es una volatilidad. Corre el tiempo, pero no se definen los bloques políticos. Corre el tiempo, no se definen. Y hasta cierto punto también hay una volatilidad en la provincia. ¿Por qué la volatilidad? Porque los protagonistas son protagonistas del viejo régimen. Y tienen que llevar adelante una política que es continuista, no superadora, es continuista. Por ejemplo, el otro día esbozó su programa Labaña. ¿Qué dijo Labaña? Reforma laboral, reforma previsional, lo de Brasil. Es decir, están en la línea de sacrificar nuevamente al pueblo argentino, solo que buscando un gobierno que tenga una base más amplia. Es lo que dijo Lustó el fin de semana. Rearmemos, cambiemos, dijo. Con Vidal, con los radicales, con el Partido Socialista. Sí, pero Labaña le Están- dijo que no.
Sí, muy En bien. el acto, le dijo. Pero lo que pasa es que tienen que aplicar un menú, por eso vacila Cristina, porque si Cristina llega al poder en estas condiciones, va a tener este esquema de un escenario de Pero no, ajuste. pero eso- Por Ahora eso le quiero vacila preguntar a- en a- anunciar su candidatura. eso es lo La que plantean izquierda, ustedes la y izquierda es la única que dice, la derecha acá claro, sí. tocamos fondo, Yo hace mucho que no escucho hay que esto, revisar la deuda externa es un fraude. El país sometido a la usura internacional no tiene salida. Ni el pan de cada día, ni el trabajo de es la nadie. salida, no me cabe la menor duda. Y apuesto porque Urtubey sea una alternativa que se va a definir en el 11 de agosto. Que Entre Cristina y Urtubey, ¿quién para usted? Urtubey. Pero quiero contarte, me parece, que la pregunta odiosa es decir, pregúntasela a la gente, ¿qué opina la gente del gobierno anterior con este gobierno? A alguien le tengo que preguntar, si no es como que nosotros, a mí me importa lo que se sienta Lustó, ¿qué me importa? Lustó forma parte de este equipo que quiere seguir sacrificando a la gente de este país y a estas provincias. Nosotros hoy estamos fundidos. El gobernador que venga, estuve con Gustavo Sáenz y le dije, vas a recibir una provincia en estas condiciones porque el 70% de los recursos son nacionales. Es dificilísimo. ¿Que O sea, está mal pensá, Salta? ¿Está mal Salta? obviamente, como todas las provincias del país. Si Absolutamente depende todo. de los recursos y cada vez vienen menos. 70% de los recursos. Quiero contarte que hoy, todas estas cosas que hizo Macri, primero que todo, que ha asado 149 pesos en Salta no va a conseguir, y andate a Buenos Aires, y por otro lado, a lo único que le subsidiaron la luz y el transporte es a la provincia de Buenos Aires, la capital federal. A Claro, Salta no sí. llega un peso. Entonces yo quiero decir, esta es la provincia. Entonces me parece que la gente sí tiene memoria selectiva, la gente, y ¿Pero por memoria qué la mira de ella? saber. Acá yo- No, bueno, porque ella creo que hizo un planteo equivocado de decir que la gente mira para votarlo. Yo digo, es su posición, yo la respeto muchísimo a Socorro. Además me parece que es una mujer valerosa, pero es su posición. Ayer vi un encuestador que decía algo muy sabio, que yo pienso igual que él. Decía, mostraban las competencias en balotaje y lo ponían a Urtubey. Entonces Urtubey era al que peor le iba. Y entonces, ¿cuál era el argumento? Es demasiado parecido a Macri. Palabras del encuestador, no de Claudio del Pla. Y tiene razón el encuestador. La gente ha vivido un gobierno completamente alineado. Los diputados de Salta fueron levantamanos de Macri. Todos. Salvo dos. Ahora, Todo. le quiero preguntar No, a salvo José no, Vilariño todo, para cerrar el salvo- bloque. Eventualmente. Ellos están, Y ustedes David la están mayoría hoy también, los primeros 2 años votó todo. prendidos de una candidatura que todavía no es, que es la de Cristina. ¿Qué pasa si Cristina no es candidata? Algún dirigente o dirigente del espacio lo va a representar. Acá lo que se trata de representar es una alternativa de gestionar el Estado con otra matriz, con otro tipo de prioridades. Y obviamente vamos a recibir una situación totalmente distinta a la anterior, donde seguramente se van a haber que agudizar el ingenio para hacer propuestas de nuevas gestiones que tendrán que hacerse, que no van a ser Ahora, iguales. por un momento, que no van a ser iguales. Es más, yo creo que obviamente vamos a recibir un escenario muy difícil. Una Argentina endeudada, una Argentina con un nivel de pobreza muy grande, con un índice de desocupación muy grande, con la pérdida del valor del salario y de las jubilaciones y con una inflación. Así que realmente yo no entiendo que muchos dirigentes quieren sentarse. Hacerse cargo. Obvio. Ahora le hago una pregunta. Con un poder mediático. Pero perdóneme, diciendo- ahora le quiero hacer una diciendo, "Guarda pregunta". que lo que viene Que lo que viene al terror Bueno, pero le quiero hacer una obviamente pregunta a que José quiere conservar Vilariño. que quiere conservar para los ganadores de este sistema. Que han sido 5 sectores muy claros. No se ven 5 sectores muy claros. Ahora avanzamos con eso, pero quiero antes de irme a la pausa hacer esta pregunta. En el hipotético caso que gane Cristina esta elección del año 2009 a la presidencia de la Nación, ¿qué país se viene con Cristina? Un minuto, no termine. Se viene la asociación con Venezuela, con Irán, con la China, con esos países menesterosos del mundo. China es no, menesteroso. Yo quiero estar- déjeme, poneme ahí, déjeme poneme ahí. terminar. Yo me No se quisiera ir a burlen, no China. soy Macri. No. A ver, o se viene la salida del mundo de la Argentina, en términos macristas estoy hablando como para que después ustedes me retruquen la pregunta. O se viene también el revanchismo, se viene la Argentina de la grieta, de la violencia. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase de Elías que dijo, a estos jueces que nos están juzgando, cuando nosotros seamos gobierno, esperen el escarmiento que van a tener. Bueno, todo eso la gente dice, che, a ver, ¿dónde estamos? ¿La dejo picando la pregunta? ¿La piensa ¿Querés que bien? te conteste? No, sí, la quiero, por eso le hago la pregunta. Pero me tengo que ir a la pausa. Bueno. Cuando vuelvo de la pausa, la contestamos. Un minuto de pausa y estamos de vuelta. Dale.
Muy bien, señores, estamos de retorno. Habíamos hecho una pregunta a José Vilariño. ¿Qué país se viene si gana Cristina estas elecciones presidenciales? ¿Viene el país del revanchismo, de la violencia? Eso, olvidate. ¿Cómo es el tema? El peronismo nunca ha sido así, es más, siempre el peronismo lo ha castigado con muerte, exilio, tortura. Y el peronismo siempre ha buscado... ¿El kirchnerismo es lo mismo que el peronismo? Es el peronismo, es peronista. Seguramente no es abarcativo de todo, pero sin ninguna vez su matriz, es así. Y yo creo que Cristina lo está demostrando, una persona que en la adversidad, con todo lo que ha sufrido de la persecución política, judicial, hasta la situación personal que le pasa, es una persona que hoy uno cuando habla con ella es otra Cristina. Yo creo que eso te cambia también, el hecho de haber estado arriba, a lo mejor omnipotente, poderosa, y después bajar, te da otra visión. Y además es otra Argentina, otra mirada. Nosotros creo que tenemos que buscar asociarnos. Creo que esta es una política de Estado a los países de América Latina, independientemente del sesgo político que tengan, porque allí está nuestro mercado, nosotros podemos vender manufacturas de origen industrial y donde salte la región donde nosotros estamos inmersos, tenemos que pensar y asociarnos con los países donde nos den ventaja. Si es Rusia, Rusia, si es Estados Unidos, Estados Unidos, si es China, China. Vos fijate, yo cuento lo de China, porque China era como era un cuco, ¿no? Le voltearon la represa. Gerardo Ferreira está preso por eso, y resulta que ahora después los chinos, que son respetuosos de los acuerdos, le hicieron para respetar el acuerdo y la Argentina tuvo que firmar la continuidad de la represa, obviamente para seguir con la continuidad con otros negocios que obviamente le ha planteado el nuevo gobierno. Entonces yo creo que uno viene con una experiencia y hay que abrirse al mundo y donde hay ventaja para la Argentina. No tenemos potencialidad, tenemos que hacer. Y eso del revanchismo, eso queda ahí. Y algunos dirigentes tendrán esa luz, tendrán visiones muy cegadas o muy chiquitas. Sí. Acá viene, Pero no son representativos. pero de del ninguna señor. manera, pues entonces acá se No, agarran por lo Moreno. que uno y lo quieren hacer abarcativo en todo. Delía y Moreno. Burcas hay en todos los espacios políticos. Todos los espacios políticos. Burcas hay en todo. Ahora, no es el sentido común ni mayoritario de la dirigencia política. Ahora le hago una pregunta A mí me a parece Manuel increíble. Santiago Godoy. Había varios candidatos dentro de lo que es el espectro del justicialismo a gobernador. Sí. Estaba Isa, David, Yarade, Paz Pose. Y, bueno. ¿Hay algún hoy, estamos terminando el mes de abril, uno oficial ya del gobierno No. que venga con el apoyo del romerismo, del urtubeicismo? No. Que yo sepa, el PJ está en una gran discusión. Mi mirada, y a eso me voy a quedar, es que nosotros tenemos que hacer un gran frente peronista en Salta, sin ser sectario, o sea, un frente peronista. Bueno, un frente, no quiere decir peronista porque hay otros candidatos que son peronistas y que no van a participar en este frente, donde estén algunos candidatos nuestros más leales. Y de ahí debe salir, de alguna manera, consensuado el candidato a gobernador, sea el que sea, ¿no? Yo no tengo O sea, problema todavía que no sea hay un leal. candidato oficial. No advierto que sea cierto eso, o sea, no veo, porque hubiera sido con tiempo. No, porque por ahí dicen, Acordate que el Romero hombre lo puesto sacó- de Romero Yarade. lo sacó a Guayar cuánto tiempo, y cuando le prorrogó las elecciones ganó el contrapoder, que en ese momento era Juan Manuel Urtubey. En ese momento Urtubey era en relación a Walter Bueno, pero Guayar, era claramente una alternativa Guayar no diferente es- que Sí, tuvieron fantástico. ellos. Y bueno, y Pero los Walter tiempos venía de cambian ser oficial. y No, Guayar no es Yarade. Nosotros no claramente. tenemos. Me parece que hay que fortalecer el espacio y que de ahí debe surgir el candidato nuestro. O sea, todavía ustedes no tienen una definición. No, Claro. sí hay candidatos. No, candidatos están, El que pero quiera no hay estar con definido Miguel quién va a Isa, el que quiera representar. estar con David, el que quiera estar con Yarade, está ahí paro yo. ¿Usted tiene algún Y candidato ideal. suyo, inspectores o no? Usted, suyo. A mí me parece que para darle volumen al peronismo en un momento determinado, yo sostuve que David es un buen candidato. Para mí, ¿no? Era el mejorcito. Ahora, bueno. Acá es nosotros un ya buen tenemos un candidato. candidato definido, que es Gustavo Sáenz. Sí. El frente que lo llevó a la intendencia, el frente que continúa Ajá. acompañándolo, de hecho otros sectores ¿Cómo se está van sumando. constituido ese frente? No hay internos, no hay nada ahí en ese... En lo que hace a gobernador no. Ajá. Y los otros cargos, ¿Intendente, por ejemplo? no, a los otros cargos en ejecutivo no hay ningún nombre. Se han largado, se ha autoproclamado, creo que en 8 personas. ¿El romerismo 7 participa del personas. frente de Para, ustedes o no? ¿Ah? Para Para intendente. intendente. Se largaron millones, sobre todo mujeres. Me llamó mucho la atención porque todas querían ser intendentes. Incluso, pero de ahí están. Está bueno. Sí, bueno. pero ¿El están, romerismo participa del frente de ustedes o no? Sí, por supuesto. Pero si uno les pregunta a los romeristas, me dicen, no, nosotros
no participamos. No, bueno, Primero hay que ver a quién apunta él. ¿Quiénes son romeristas? O sea, ¿quiénes decimos? ¿Hablamos de Juan Carlos Romero, de su hija, o hablamos de gente perteneciente al sector? Pero ellos son los principales, son Por eso. romeristas. Bueno, en las conversaciones, tanto con Juan Carlos como con Bettina, seguimos formando parte del mismo frente. Siguen formando Por parte. supuesto, sí. ¿Y ellos apuntalan a Gustavo Sáenz Sin duda. o a Yarade? A Gustavo Sáenz. Bueno, Del Plan ya está definido. Mirá, nosotros tuvimos congreso el fin de semana, acordamos con el Frente de Izquierda una fórmula presidencial que es Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputada nacional, secretaria general del Sindicato de la Matanza, compañera de nuestro partido, que va a dar mucho que ¿Cuándo hablar. le va a ganar a Baradel? Y bueno, ya es el solo hecho de haber podido competir con Baradel en un sindicato que tiene 120 filiales. Ella dirige el sindicato más importante de la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de la Matanza, donde gobiernan los peronistas. Los socialistas del PO dirigimos el gremio docente. Sí, es un mérito. Entonces, mira, definimos la fórmula presidencial y definimos los contenidos políticos, va a haber un manifiesto. Lo que está en discusión en la situación actual, ¿qué es? ¿Quién paga la crisis? Es una crisis estrepitosa. ¿Quién la paga? De nuevo el pueblo trabajador, los jubilados, de nuevo los derechos sociales, la reforma laboral, la reforma previsional, de nuevo sacrificar al pueblo para pagar una deuda que es completamente ilegítima. Esa es la discusión que la izquierda plantea, que ningún otro bloque plantea. Por eso la consigna nuestra es que la crisis la paguen los capitalistas por una salida de los trabajadores y la izquierda. Esa es la consigna que aprobó nuestro Congreso. Y votamos un programa completo sobre el problema de desocupación, ¿Y en la provincia no? sobre las grandes cuestiones. En la provincia todavía no decidimos candidatura, vamos a tener las próximas semanas una reunión de las mismas características, pero el problema que llamamos la atención es que hay que intervenir ahora. La política del Frente de Izquierda no es simplemente electoral en medio de esta crisis. Acá hace rato tenemos que haber tenido un paro de 36 horas porque cada mes que pasa o cada día que pasa la política de este gobierno es realmente una brutalidad de agresión a los derechos de la población. Ahora el 30 va a haber un paro parcial de un conjunto de sindicatos. Vamos a estar llamando a parar ese día. Si no hay una expresión popular más amplia, más vasta de lucha en la calle contra este gobierno, es porque la mayoría de las direcciones sindicales no quieren mover, están comprometidas con algunas de las variantes oficiales, pero el pueblo no aguanta más a este gobierno, no lo aguanta más. José Vilariño, tienen ustedes un candidato sólido, firme. Nuestro espacio político, que es Unidad Ciudadana, más otros sectores más que estamos hablando y conformar un gran frente que genere una alternativa acá en Salta, lo tiene como referente a Sergio Leavi para la conducción. Estamos preparando en este momento la plataforma de gobierno, con más de 500 técnicos que están trabajando, que en definitiva es el contrato social que... ¿Y les conviene ir a una interna a ustedes o no? No creo que el gobernador hay mucho consenso. En el gobernador, en el caso nuestro, hay mucho consenso. Y en el tema de las demás candidaturas seguramente habrá. Y te digo una cosa que quedó pendiente en la primera etapa. Muchos pensaron que el principal perjudicado de esto era Leavi, porque obviamente ir a una boleta papel con Cristina, con los guarismos que tiene, digamos, sentarte en tu caso gobernador, ¿no? Como que se había diseñado esto para encontrar. Pero a nosotros no es una ventaja, porque la única variable que tenemos nosotros no tenemos recursos, no tenemos aparatos, no tenemos a quién apretar. Lo único que tenemos es tiempo, tenemos coherencia política, tenemos una propuesta y tenemos un candidato que hay que hacerlo conocer, que tiene una gran capacidad de gestión, que ha demostrado una sociedad que era conflictiva, que era inviable incluso por el ex gobernador y actual senador de la Nación, que así decía que había que regalarla, devolverla a Bolivia en el río Bermejo, y ha demostrado que pase a ser una comunidad en desarrollo que incluso es ejemplo en muchos parámetros. Entonces a nosotros nos da tiempo, ese más tiempo es que nosotros pretendemos llegar a la cantidad de hogares acá en Salta Capital y en la zona metropolitana, por eso Sergio Leavi se venía a vivir con su familia acá, y vamos a caminar con esos recursos y con esa propuesta, y bueno, después será el salteño que decidirá, ¿no? Señores, les agradezco la participación esta noche en La Huella y como siempre te digo, lo más importante es dejar una huella. Hasta la próxima semana.